Hola, mi nombre es Jordi Sánchez, soy psicólogo clínico y estás en el canal Ayudando. Hoy quiero hablarte del miedo. El miedo es una emoción primaria. El miedo es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida. Sin embargo, te quiero hacer una reflexión. ¿El miedo es bueno o es malo? El miedo no es ni bueno ni malo, simplemente es la forma en cómo lo percibimos y la forma en cómo reaccionamos ante él. Desde que nacemos el miedo nos permite librarnos de los peligros. Es una emoción que hace que tengamos la precaución de no enfrentarnos a situaciones en las que podemos hacernos daño o perder la vida. El problema viene cuando ese miedo puede ser un miedo irracional. Cuando hablamos de miedo racional, es aquel miedo que hace que un niño desde pequeño evite subirse a una altura donde pueda caerse y hacerse daño. Es cuando sabemos reconocer que puede haber un peligro que puede estar haciéndonos simplemente perder la vida o estar haciendo que tengamos un problema mayor. Entonces ese miedo podemos decir que tiene una base adaptativa y que permite que tengamos esa capacidad de incorporar en nuestro sistema de defensa y de respuestas toda una serie de herramientas para evitar ese daño o ese sufrimiento. Pero ¿qué ocurre cuando el miedo es irracional? Sobre todo ese tipo de miedos que nos acompaña actualmente en las sociedades modernas. Es en este caso aconsejable sentir una cierta cantidad de miedo ante un peligro, una situación real, como puede ser el hecho de que estemos atravesando una calle y en ese momento haya mucho tráfico y veamos que un camión está demasiado cerca de nosotros y no lo hemos visto. Pero ¿es necesario tener siempre una sensación de alerta, de estar teniendo miedo a las situaciones sociales, a viajar en un transporte público, miedo a las mascotas, miedo a que puedas fracasar en una charla, a que puedas sentirte incómodo o incómoda ante una entrevista, miedo a que no seas suficiente, a que no seas capaz, miedo a que puedas sentir que defraudas a la gente que más quieres, o miedo simplemente a no poder afrontar las situaciones de vida? Ese tipo de miedos al final nos imposibilita, nos incapacita y nos hace sufrir mucho más de lo necesario. Este miedo nos bloquea y tenemos que conseguir que al final podamos darnos cuenta de hasta qué punto tenemos que seguir manteniendo ese comportamiento, esa situación de miedo. En nuestra cultura, seguramente que a través de las personas que son más influyentes, a través de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros profesores, nos van inculcando una serie de valores. A veces el exceso de proteccionismo y ese nivel de autoexigencia que vamos aprendiendo con el tiempo, que llega a crear una serie de comportamientos perfeccionistas, nos hacen estar mucho más alerta a las situaciones. Eso conlleva que al final ese miedo pueda ser muy irracional ante las situaciones de vida. Sobre todo aprendemos a través del modelaje, a través de ver cómo reaccionan las personas que son más influyentes y a través de un aprendizaje asociativo, donde con el tiempo vamos haciendo asociaciones que muchas veces no están basadas en algo objetivo, sino en situaciones subjetivas, y eso va haciendo de que reaccionemos de una forma muy rápida ante aquellos eventos o situaciones que consideramos peligrosas. ¿Qué ocurre en este caso con nuestra vida, nuestros proyectos? El tener miedo al final te hace sentirte en muchas ocasiones incapaz de disfrutar de las cosas porque evitas muchas situaciones, evitas el poder disfrutar de una compañía, evitas disfrutar de un viaje, evitas poder disfrutar del éxito. Si para mantenerte seguro o segura te metes en una burbuja en la cual no puedes interactuar con la gente, ¿de verdad piensas que estás haciendo lo correcto? ¿Piensas que es necesario pagar un precio tan alto por no sentir miedo? Al final tenemos que exponernos a las situaciones porque forma parte de nuestra forma de vivir. Si no te arriesgas nunca, si nunca haces nada, no saldrás del mismo sitio y estarás siempre sintiendo que no avanzas. Yo creo que si muchísimas veces tenemos miedo a la muerte o tenemos miedo al sufrimiento, no estamos siendo conscientes de lo que realmente tenemos miedo es a vivir. Y vivir significa
arriesgar, significa ver, sentir y percibir todo para que puedas introducirte en ello, para que puedas sentir, para que puedas compartir. Si no lo haces, seguramente siempre te habrás sentido con esa sensación de que has sufrido mucho por aquellas cosas que no has hecho, porque realmente sufres más cuando no haces algo que cuando te enfrentas a ello y te das cuenta de que al final nunca hay nada que sea tan horroroso, tan catastrófico, y que todo puede ser algo simplemente que se origine en tu mente, porque es en tu mente donde se originan todo ese tipo de miedos. Si algo te avergüenza, te limita, te hace dejar de aprender, coarta tu libertad, tienes que aprender a vencer ese miedo, tienes que cambiar ese miedo por la aceptación, por la comprensión, por el afecto, por el estar en ese momento compartiendo con la gente que te importa aquellas cosas que son importantes para ti. Descubrirás que cuando vives sin miedo, te es mucho más fácil empezar a descubrir lo que realmente sientes y lo que necesitas, ya que los miedos irracionales no son reales, son producto de tu mente. Busca la manera de empezar a relacionarte contigo y con tus circunstancias sin que lleves esa mochila del miedo. Te darás cuenta que descubres cosas interesantes, que disfrutas, que vives, que sientes, y que la emoción que en ese momento empiezas a tener es una emoción llena de color, llena de vida. Como siempre, espero que haya podido darte ese pequeño puntito para empezar a caminar y salir de ese foso donde a veces nos metemos, y que puedas empezar a descubrir algo muy interesante, y es que la vida puede ser, si quieres, algo que sin miedo puedas vivir mucho más intensamente. Déjanos como siempre tus comentarios abajo y esperamos que podamos volver a darte esas respuestas que necesitas para que vayas mejorando y aprendiendo a cómo enfrentarte a la vida, al día a día. Hasta pronto. Gracias.